Hola niños y niñas, feliz sábado. Bienvenidos a este espacio que es especialmente para ustedes. La historia del día de hoy se titula Vasijas en las manos de Dios. Había un hombre llamado Jeremías que amaba a Dios y le servía como profeta. Un día Dios le habló a Jeremías y le dio un mensaje muy importante. Le dijo que fuera a la casa de un alfarero y observara lo que hacía. Esta historia la encontramos en Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías se fue a la casa del alfarero y vio cómo trabajaba. El alfarero tenía un pedazo de arcilla en sus manos y lo moldeaba según su voluntad. Pero algo sucedió. La vasija de barro que el alfarero estaba moldeando se arruinó. Se echó a perder. Entonces el alfarero tomó esa misma vasija de arcilla y de ella formó una nueva vasija. Tomó la arcilla, le dio forma, quitó las grietas, la dejó secar y luego tal vez la decoró un poco. Y finalmente la fortaleció colocándola en un horno muy caliente para que esa arcilla que parecía frágil se convirtiera en una cerámica fuerte y resistente. Entonces la vasija se convirtió en una hermosa obra de arte, fuerte y muy útil. Pues durante esa época las vasijas de barro eran indispensables para muchas tareas, como almacenar alimentos, cocinar, transportar alimentos y agua y muchas otras cosas más. El profeta Jeremías, que estaba allí en la casa del alfarero, pudo ver con sus propios ojos todo lo que había sucedido con esa vasija y aprendió una lección muy importante de esto. Dios le estaba mostrando que así como el alfarero moldea la arcilla según su voluntad, Dios moldea nuestras vidas. Le recordó que Dios también trabaja en nuestras vidas de la misma manera. La Biblia nos dice que somos como vasijas en las manos de Dios. Él nos creó y nos moldea según su plan y su propósito. A veces podemos sentirnos débiles y rotos, pero Dios nos ve como valiosos y llenos de potencial. A veces nuestra vida puede parecer que se ha roto. Pueden haber problemas en nuestra casa. A veces los hogares se rompen o pueden ocurrir muchas cosas en nuestra vida que nos pueden hacer sentir rotos. Pero niños, recuerden que el alfarero aún sigue trabajando en su taller. Y si ponen sus vidas en las manos de Dios, Él va a tomar esas imperfecciones, esas grietas, y las va a transformar en algo hermoso y fuerte. Él nos fortalece, nos sana y nos moldea para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esta historia nos enseña que aunque a veces nos sintamos débiles o rotos, Dios tiene el poder de restaurarnos y transformarnos en algo hermoso para Él. Él ve nuestro valor y potencial y podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros. Siempre recuerda que eres una vasija especial en las manos de Dios. Él te moldea, te fortalece, te guía en su camino. Confía en su amor y en su plan para tu vida. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado para todos. Les saluda Daniel Miranda. Estoy con ustedes en este programa de Culto Divino de Zoom TV Latino. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios como la parte principal de nuestro servicio. El día sábado es un día para servir pan nuevo sobre la mesa. Así que de profundizar en un tema que es muy relevante, muy práctico y a la vez es un tema que ha despertado muchas preguntas en muchas personas. Y tiene que ver con la pregunta
si hemos cometido el pecado imperdonable. Si hemos cometido el pecado imperdonable. Muchas personas me escriben, me preguntan, ¿cómo sé yo si he cometido o no el pecado imperdonable? Así que le hemos titulado a esta presentación la imposibilidad de la restauración. ¿Es posible que alguna persona llegue a un punto en que ya no pueda ser restaurada? ¿Es posible que alguna persona pueda llegar a un punto en cruzar la línea de misericordia? ¿O será que hablar de este tema simplemente es atribuir cosas a Dios que son contrarias a su carácter? ¿Es posible que alguien se vaya a perder o todos nos vamos a salvar? Así que, por favor, acompáñenme en este tema que vamos a estudiar. Antes de comenzarlo, quiero animarles a que todos tengan sus Biblias, preferiblemente una Biblia física, porque vamos a citar mucho las Sagradas Escrituras. Esto va a ser un estudio bíblico, vamos a dejar que la Biblia por sí misma hable y vamos nosotros a sacar lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Antes de hacerlo, quiero invitarlos a que por favor me acompañen para tener una palabra de oración. Oremos. Amado y Padre Dios, tú que moras en los altos cielos, a esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, pues reconocemos nuestras limitaciones humanas al comprender tu palabra. Siempre estamos en el peligro de atribuir tu palabra a pensamientos que tú no has puesto allí. Siempre estamos en peligro de forzar su significado. Así que pedimos, Señor, que tú dirijas esta presentación, que seas con mis pensamientos, que seas con mis palabras, y que me ayudes, Señor, a comprender lo que allí está escrito en relación a este tema. Sé también con cada persona que se conecta, con cada persona que nos escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las luchas que muchos cristianos tienen es con su conciencia y con el sentimiento de culpa. A veces nuestro sentimiento de culpa nos hace creer que verdad hemos cruzado la línea de misericordia. Pues Dios nos ha perdonado tantas veces, pero nosotros seguimos fallando, seguimos cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Y entonces nos preguntamos, Señor, ¿verdaderamente yo estoy perdonado? ¿Verdaderamente, Señor, es posible que yo sea salvo? Porque parece que tus esfuerzos son inútiles para mi vida. Pues yo me arrepiento, pero yo sigo cayendo en el mismo pecado. Y a veces sentimos, nuestros sentimientos nos dicen, nuestra conciencia nos dice que quizá ya no hay esperanza. ¿Es posible que tú en este momento hayas cometido el pecado imperdonable sin saberlo? ¿O será que estás en el proceso y en el camino de cometerlo? ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Bueno, hay personas que quieren o sugieren varios pecados imperdonables. Y aunque en teoría no lo crean así, en práctica parece que esa fuese su conclusión. Les voy a dar algunos ejemplos. Algunos ven el adulterio como el pecado imperdonable. Aunque saben que Dios lo puede perdonar, pero seguimos, y esto más tiene que ver con la forma en cómo tratamos al que ha cometido ese pecado, o a veces como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Pero a veces nosotros tratamos a un adúltero como si hubiese cometido el pecado imperdonable. Y aún cuando la persona se ha arrepentido, seguimos trayendo eso una y otra vez, trayendo vergüenza, trayendo amargura y mucha culpa a la conciencia de ese pobre pecador o pecadora. Pero a veces es lo contrario, a veces somos nosotros, quizá los que han cometido el pecado del adulterio, se sientan que han cometido el pecado imperdonable. Otro pecado imperdonable,
que a veces nosotros lo miramos como que de ese pecado nadie me puede sacar, ni siquiera Dios tiene poder, y es el pecado a ciertas adicciones. Puede ser las adicciones a ciertas drogas, puede ser la adicción a ciertos programas o contenidos audiovisuales no buenos. Puede ser a la comida. Yo he conocido personas que son adictas, todo el tiempo hablo con ellas y se sienten como si hubiesen cometido el pecado imperdonable. Hay veces que cuando algunas personas nos deben dinero y no nos pagan, las tratamos como si hubiesen cometido el pecado imperdonable. No se nos olvida. Y eso sucede a veces en las iglesias. Este hermano nunca me pagó el dinero que me debía. Y aunque decimos que lo hemos perdonado, pero nuestra relación sigue distante. Y cada vez que me acuerdo de eso, causa amargura. Saben que muchos tenemos versiones o teorías o conclusiones del pecado imperdonable. Pero ¿cuál es ese pecado imperdonable? Y cuando alcanzamos la condición de no retorno. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 6. Vamos a basarnos en el libro de Hebreos, la mayor cantidad de nuestro tema en esta hora. Hebreos, el capítulo 6, vamos a leer versículos del 4 al 8. Estos son uno de los pasajes más duros que encontramos en la Biblia concerniente a un pecado que Pablo dice, o el autor de Hebreos dice, que es imposible que seamos restaurados de él. Hebreos el capítulo 6, versículos 4 al 8. Porque es imposible. Noten lo que dice. Noten esos absolutos de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué palabras más severas las del autor del libro de Hebreos? ¿Qué palabras más severas? Estreso algunas palabras de estas, enfatizo. Imposible. Una palabra muy severa y fuerte. Recayeron. Luego dice, renovados para arrepentimiento. Crucificando al Hijo de Dios. Exponiéndolo a vituperio. ¿Cuál es este pecado? Antes de que definamos cuál es ese pecado, noten lo que dice el versículo 7 y 8, porque ahora el autor de Hebreos va a utilizar una ilustración, en realidad dos ilustraciones, que van a ayudarnos a entender cuál es ese pecado. Y me encantan las ilustraciones, porque las ilustraciones nos ayudan a recordar y a entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Jesús usó muchas ilustraciones, parábolas. Noten las ilustraciones. Versículo 7 de Hebreos capítulo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. A ver, ¿cómo esta ilustración nos ayuda a entender este pecado para el cual es imposible que seamos
restaurados, o más bien del cual es imposible que seamos restaurados. Se utiliza la ilustración de la agricultura. Dice, está la tierra, el suelo. Y nos dice que este suelo recibe lluvia, pero no la recibe una sola vez. Dice, la recibe muchas veces. Y hace que la tierra produzca provechosamente a aquellos que la labran. Esta tierra recibe la bendición de Dios. Pero si ocurriese lo contrario, si un terreno que ha sido bendecido por la lluvia de Dios, que ha sido labrado, que se ha plantado la semilla, sin embargo produce espinos y abrojos, este tipo de terreno es reprobado y está próximo a ser maldecido y va a ser quemado. ¿Ven la diferencia? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos terrenos? Ambos terrenos, de acuerdo a lo que nos dice aquí el pasaje, recibe lluvia. Y no la recibe una vez, sino que la recibe muchas veces. Ambos terrenos son labrados. Ambos terrenos son sembrados. Pero el primer terreno produce hierba provechosa, el segundo terreno produce espinos y abrojos y es reprobado. El primer terreno recibe la bendición de Dios, pero el segundo terreno es maldecido y será quemado. Así que quiero sugerir que ese pecado, del cual es imposible que seamos restaurados, tiene que ver con un rechazo de las bendiciones de Dios continuo. Porque aquí nos dice que la lluvia cae continuamente. En otras palabras, la persona que comete este pecado imperdonable es una persona que continuamente está recibiendo bendiciones de Dios, que Dios no ha sido culpa de Dios que lo cometa, porque Dios le ha dado suficiente evidencia, suficiente amor y suficiente luz para que viva una vida justa. Le ha bendecido, se ha sembrado la semilla de la palabra, se ha labrado ese terreno, pero vaya qué maravilla que se produzcan abrojos, que se produzcan espinos. Ahora, volviendo a el pasaje. Bueno, antes de regresar a los detalles, porque el pasaje nos demuestra quiénes son aquellos que no pueden ser restaurados y da varias características. Regresaremos a esas características. Pero dentro del mismo libro de Hebreos, también hay un pasaje paralelo que nos habla de este pecado, con un lenguaje muy similar. Vamos al capítulo 10 de Hebreos, versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Nos dice, porque si pecáramos, y hago énfasis en el siguiente adverbio, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Noten, este más claro. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Noten esa palabra, afrenta. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que aquí también tenemos un lenguaje muy similar, mucho más claro. Este pecado tiene que ver con aquellos que pecan, número 1, voluntariamente. Los que pecan o los que cometen este pecado son aquellos
que han recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué les espera? Así como a los abrojos les espera ser quemados, a esto les espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así como los de Hebreos 6 dice que crucifican de nuevo a Jesús, estos dice tienen por inmunda la sangre del pacto y dice que pisotean al Hijo de Dios. Estos recibirán la venganza de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Es posible ser restaurados? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Es posible ser restaurados después de apostatar? ¿Hay perdón para pecados voluntarios después del bautismo? Esas son las preguntas que queremos hacerle al texto, porque el texto dice, si pecáramos voluntariamente. Hay pecados voluntarios que nosotros cometemos después del bautismo. Entonces la pregunta es, ¿será que el pecado imperdonable entonces es a cualquier pecado voluntario que yo cometa después del bautismo? Si respondemos que no a eso, entonces ¿cómo explica usted Hebreos 10:26, donde dice si pecáramos voluntariamente? Es posible ser restaurados después de la apostasía. Estas preguntas llevaron a una discusión a inicios de la era cristiana entre el siglo II, finales del siglo I, hasta el siglo IV. El pastor de Hermas, the Shepherd of Hermas, el pastor de Hermas, en una de sus cartas, de sus escritos, él reacciona a estos pasajes. En el segundo siglo, allí en la época cristiana. ¿Ok? Y lo que dice el pastor de Hermas en su libro Hermas Mandate, libro 4, 3, páginas del 1 al 7, prácticamente lo que él dice allí es que el perdón solo es posible una sola vez y por un periodo límite de tiempo. Noten, este es uno de los primeros comentarios y más antiguos que nosotros encontramos sobre la epístola de los Hebreos. ¿Ok? Muy reciente, después de que fue escrita. Y en las primeras interpretaciones que encontramos nosotros por el Shepherd of Hermas, el pastor de Hermas, él dice que el perdón solo es posible una vez y solo por un periodo límite de tiempo. Ahora, Decio, recuerdan, fue un emperador romano durante la persecución de Decio, que duró del año 249, 250 después de Cristo. Durante ese periodo, Novatian, basado en Hebreos, negó la restauración a los apóstatas. En otra interpretación del libro de Hebreos, también esto ya en el siglo III, durante el periodo de Decio. ¿Ok? Así que Novatian dice que los apóstatas no pueden ser restaurados. Ahora, la iglesia tomó lugar o se inclinó con Cipriano, quien defendía el perdón y la restauración. Así que finalmente la iglesia toma más bien la posición de Cipriano. Cipriano contradijo al pastor de Hermas y también contradijo a Novatian. Y Cipriano prácticamente lo que dijo fue que en realidad sí es posible el perdón y la restauración. Este rigorismo que se hizo a la carta de los Hebreos condujo a que esta carta fuese descuidada por algún tiempo, hasta las controversias cristológicas del siglo IV. Pero aún así esto no resuelve la situación, porque esas personas, Novatian, el pastor de Hermas, Cipriano, no son inspirados. Ellos no tienen la última palabra. ¿Quién tenía la razón? Todos, ninguno, solo uno. El pastor de Hermas tenía la razón, Novatian tenía la razón, o Cipriano tenía la razón.
¿Cómo podemos nosotros entender esto en la luz de la experiencia, por ejemplo, de Pedro y Manasés, quienes cometieron pecados después de haber recibido luz y fueron voluntarios? ¿Se refieren estos pasajes a cualquier pecado o a pecados especialmente extremos como la apostasía? ¿Saben que había un pecado en el Antiguo Testamento para el cual no había ningún sacrificio expiatorio? ¿Sí sabían eso? Y estos pecados se conocen como los pecados con la mano alzada, high-handed sins, los pecados con la mano alzada, pecados abiertos y voluntarios, como el pecado de este judío con esta madianita. Por en medio del campamento se camina él con esta mujer, como el que se puso a recoger madera y leños en el día sábado, que fue apedreado, pecados con la mano alzada. ¿Está refiriéndose esto a esos pecados con la mano alzada? ¿Hay pecados con la mano alzada hoy? Si los hay esperanza para ser restaurados de esos pecados. Así que este pasaje también es problemático para los calvinistas que creen en la doble predestinación. Estaban los apóstatas verdaderamente convertidos. Así que miremos entonces a lo que se está refiriendo. ¿Están listos? Volvamos a Hebreos 6. Después de haber dado todo este contexto y haber puesto la conversación que hay hoy sobre este pasaje, vamos entonces ahora al texto mismo para permitir que el texto nos hable. Volvamos a Hebreos 6. Hebreos 6. El versículo 4 nos dice que Pablo le está hablando aquí a los que una vez fueron iluminados. Ahora, ¿qué significa eso de una vez ser iluminados? Vamos a varios pasajes del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento para entender esa expresión una vez ser iluminados. Hechos 26, versículos 17 y 18. Hechos 26, versículos 17 y 18. Noten lo que nos dice. Hechos 26, versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nótese que este texto nos muestra que ser iluminado significa experimentar la conversión, porque nos dice que para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Ok? ¿Qué más significa ser iluminado? Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos, el capítulo 13, versículo 47. Nos dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. De nuevo, el ser iluminado significa entonces recibir el mensaje de la salvación, porque Pablo fue enviado para que fuera luz a los gentiles. Es decir, cuando los gentiles recibieron el mensaje de Pablo, fueron, ¿qué cosa? Fueron iluminados. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tengo muchos versículos aquí, solamente voy a escoger algunos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Note lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas
a su luz admirable. De nuevo, el ser llamados de las tinieblas, del poder de Satanás, del pecado, a la luz admirable, significa ser iluminados. Un pasaje más. Lucas capítulo 2, versículo 32. Lucas el capítulo 2, el versículo 32. Nos dice la palabra de Dios: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que ser iluminados significa ser liberados del pecado, ser liberados del poder de Satanás por medio del Evangelio. Ahora, nótese lo que dice también Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 9 y 11. Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 9 y 11. Note lo que nos dice la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esta es Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora el versículo 11 nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué cega los ojos? Las tinieblas. ¿Qué trae tinieblas? El pecado. Ser iluminado significa recibir la revelación del Evangelio de Dios por medio de Jesucristo en nuestras vidas a través de la predicación. Entonces, cuando Pablo dice acá que ellos fueron iluminados, significa que fueron librados del poder de Satanás, que fueron librados del poder del pecado, pero también iluminados significa otra cosa que complementa lo que estamos estudiando. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Nos dice la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que ser iluminados también significa no estar en ignorancia, no estar en tinieblas, como ya lo habíamos leído. Muy importante esto que estamos mencionando. Hay una discusión grande desde ya muchos años, tanto en el cristianismo décadas, siglos, en nuestra iglesia décadas, sobre qué es pecado, cuándo es que se le imputa pecado a una persona. La Biblia es clara que pecado se le imputa a una persona cuando la persona ha recibido luz y conocimiento del mismo. A veces el problema es que nosotros juzgamos la condición de una persona basada en nuestro conocimiento de la ley del pecado. Pero así Dios no trabaja. Dios trabaja es en cuanto a el conocimiento y la luz que esa persona ha recibido. Aunque haya pecado o aunque haya una naturaleza pecaminosa en la persona, esa persona no es culpable de pecado hasta que haya recibido luz. Puede ser de la palabra de Dios o la luz de la ley natural que está escrita en nuestros corazones. De esa manera Él juzgará a los paganos que nunca conocieron la ley de Dios. Ahora, ¿qué significa? Recuerden que en Hebreos 10, aquí estamos disecando un poco este pasaje. En Hebreos 10 también dice que ellos recibieron el don celestial. No solamente fueron iluminados, sino que recibieron el don celestial. ¿Cuál es ese don celestial que recibieron? Vamos a Romanos, el capítulo 5, el versículo 15. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 15. Estamos dejando que la Biblia explique la Biblia misma. Romanos 5:15 nos dice: pero el don no fue como las transgresiones, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, ¿cuál es ese don celestial? Ese don celestial es la gracia de Dios.
Noten, por ejemplo, también lo que dice 2 de Corintios 9, versículos 4 y 14 y 15. 2 de Corintios 9, versículos 14 y 15, dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su ¿qué? Por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? El versículo anterior nos dice que es la superabundante gracia de Dios. Y me encanta cómo lo presenta Pablo. No solamente es un don, sino que es un don superabundante. Oh, mi querido hermano, hay suficiente gracia para perdonar no solo algunos de tus pecados, sino para cubrir y perdonar todos tus pecados. Amén. Esto es maravilloso. Qué buena noticia encontramos en la palabra de Dios. Así que estos hermanos a quienes Pablo está escribiendo también recibieron la gracia superabundante de Dios. La Biblia también le llama a ese don celestial, hace referencia también al Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos el capítulo 2, el versículo 38. Nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Es decir, para recibir el don, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, bautizarse. Si ellos recibieron el don del Espíritu Santo es porque fueron bautizados, porque se arrepintieron. Noten las personas de que estamos hablando acá. Estas son características de personas a quienes Pablo les está escribiendo que ahora están en peligro de cometer ese pecado para el cual no hay restauración. Un texto más concerniente a esto, Hechos 8, 20. Hechos el capítulo 8 y el versículo 20. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si usted quiere saber cuál don se refiere, al versículo anterior nos habla del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa? Vamos a la siguiente frase, que los cristianos del libro de Hebreos nos dice que ellos recibieron los bienes del mundo venidero. Dice que gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Ok? ¿Qué significa eso? La otra frase no la voy a estudiar: gustaron la buena palabra de Dios, esa es fácil. Es decir, ellos recibieron conocimiento de la palabra de Dios y la gustaron. Es decir, en su inicio fue agradable estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que los poderes del siglo venidero? ¿Ok? Los poderes del siglo venidero. Vamos a algunos textos. Efesios capítulo 2. Efesios el capítulo 2, vamos a leer versículos 5 y 6. Efesios el capítulo 2, versículos 5 y 6. Nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nótese que el mundo venidero tiene que ver con los lugares celestiales, porque esa es la patria que Dios nos ha prometido. Pero lo que la Biblia nos dice acá es que aún antes de que ese mundo venidero venga literalmente, hoy podemos gozar de él. ¿Cómo?
Cuando nosotros recibimos vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos perdona por su gracia, nos resucita y nos hace sentar en lugares espirituales. Nos hace probar del mundo venidero. Así que aquí se está refiriendo a una resurrección espiritual. Vamos también a Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, esos que han experimentado esa resurrección, aquí en el libro de Colosenses, note a dónde están ahora. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, probar de los bienes del mundo venidero significa buscar las cosas de arriba donde está Jesús sentado a la diestra de Dios. Es decir, estos hermanos también gustaron de estas bendiciones espirituales que vienen de los lugares celestiales. En Romanos 12:2, vamos allá, Romanos el capítulo 12 y el versículo 2. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acá. Romanos el capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que probar los bienes del mundo venidero tiene que ver con una renovación de nuestro entendimiento también, porque una mente carnal no puede probar los bienes del mundo venidero. Tiene que ver con recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Nota lo que dice Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24. La Biblia nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, recuerden que ellos también gustaron la buena palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene en presente, y no vendrá condenación, mas ha pasado, noten lo que dice acá, de muerte a vida. Así que es claro, repasemos, que estas personas a quienes es dirigida esta advertencia número 1 han sido libradas del poder de Satanás. Han sido libradas del poder del pecado. Han sido libradas de la ignorancia, eso es lo que significa fueron iluminados. Recibieron el don celestial que es la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Probaron la buena palabra de Dios que representa la experiencia, la verdad del Evangelio. Y también probaron los poderes del mundo venidero, que significa que experimentaron una resurrección espiritual, una renovación de su comprensión, de su mente, y recibieron la vida eterna. A estos les dice Pablo, si pecaran es imposible volverlos a restaurar. O sea que ya estamos hablando aquí, lo hemos dejado claro, que aquí se está refiriendo a personas, no a personas que no hayan recibido la luz, no a personas inconversas, está refiriéndose a personas que han recibido luz, como en la ilustración leímos, que han recibido lluvia abundante. El libro de Hebreos enfatiza esta imposibilidad de restauración. Por ejemplo, noten lo que dice Hebreos 6:18. Hebreos 6:18 nos dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Así que dos imposibilidades. Es imposible que Dios mienta, pero también es imposible restaurar a los que fueron una vez iluminados. Noten también dónde se utiliza esa palabra imposible. En Hebreos capítulo 10, el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. En realidad, allí dice, es imposible que quite los pecados. Es decir, la experiencia del antiguo pacto es imposible que quite los pecados de nosotros. Note lo que dice Hebreos 11:6. Ahora estamos tratando de entender esa palabra imposibilidad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que en todos los usos de la palabra imposible en Hebreos, estamos hablando de una imposibilidad absoluta, así como Dios es imposible que mienta, porque es Dios. Así como el antiguo pacto, que es salvación por obras, es imposible que nos salve. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, también es imposible salvar a aquellos que fueron iluminados, pero crucifican de nuevo a Cristo Jesús. Ahora, esa expresión crucificar de nuevo, la palabra en griego anastauro, la palabra anastauro no significa crucificar de nuevo, pero significa crucificar arriba, volverlo a exponerlo, en otras palabras, colocarlo arriba en la cruz. El problema es que ellos lo crucifican en contra de ellos mismos. En realidad ese es el sentido del texto. Volviendo a Hebreos capítulo 6, nos dice, crucificando de nuevo, en realidad crucificando arriba, para sí mismos, dice, al Hijo de Dios. Y allí esa expresión está en el dativo, que significa desventaja o interés. Es decir, al ellos estar haciendo esto, se están colocando en desventaja ellos mismos. No es que Dios no los pueda salvar. Ellos mismos se están colocando en desventaja. Ellos mismos se están colocando en una condición donde es imposible que Dios les pueda salvar. ¿Qué es la conversión? ¿Cuál es la esencia de la conversión? Bueno, en Mateo 16:24, por falta de tiempo no lo vamos a leer, Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La esencia de la conversión, hermanos, es la crucifixión. La crucifixión del yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo soy juntamente crucificado. La crucifixión del mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo aquí nos dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Experimentar conversión también es crucifixión del mundo. Y de acuerdo a Gálatas 5:24 también es crucifixión de la carne. Y de acuerdo a Romanos 6:6 es crucifixión del yo. Es decir, el pecado es crucificar a Jesús. Ese es el pecado. Crucificar a Jesús. Crucificar a Jesús entonces es la reversa o lo contrario de crucificar el yo, de crucificar la carne, de crucificar el mundo. Es decir, es volver atrás a la experiencia de la cual el Señor me libró en un tiempo. Ahora, ese retroceso es progresivo. De acuerdo a Mateo 12, donde Jesús habla del pecado imperdonable, versículos 22 al 32, cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es tratarlo como un enemigo. Es matar la relación con Él, es cortar la relación con Él al punto en que yo ya no escuche su voz. Si rechazamos el sacrificio de Jesús, ya no hay otro sacrificio para obtener la salvación.
Déjenme leerles para terminar una cita del Espíritu de Profecía donde queda claro cómo se llega a ese punto de crucificar al Hijo de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. Nos dice, la conciencia es la voz de Dios. Me parece muy interesante eso. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Y esto es comentando sobre lo que dice el libro de Gálatas, donde dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la eternidad, para el día de la salvación. Creo que es Efesios. En Obreros Evangélicos dice, los hombres tienen el poder de apagar al Espíritu de Dios. Se les deja facultad de elegir, ese es el poder. Se les da libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Señor o desobedientes y sentir las consecuencias. Así que nosotros podemos apagar al Espíritu de Dios. La fe por la cual vivo dice, página 60, Dios no promulga ningún decreto que manifieste que el hombre no se salvará. No arroja ante los ojos tinieblas que estos no pueden penetrar. Pero el hombre resiste primero la acción del Espíritu de Dios. Y una vez que la ha resistido es más fácil la segunda, más aún la tercera y mucho más la cuarta. Luego llega la cosecha de la semilla de incredulidad y resistencia, que en hebreos es los abrojos y espinos. Así que no sucede una vez, pero es peligroso cuando usted está en medio de las pasiones humanas, como leímos, y escucha la conciencia, la voz de Dios, no apague la voz de Dios, porque si usted la resiste hoy, mañana va a ser más difícil escucharla. No porque Él deje de hablar, sino que le sale callo a la conciencia, se endurece, ya no lo escuchamos. Última cita, La fe por la cual vivo, página 60, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. Eso es lo que Hebreos 10 significa, con hacer afrenta al Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude a no llegar a ese punto, que el Señor nos ayude a prestar oído a la voz de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, hemos tenido un estudio, Señor, muy claro, un estudio que nos lleva a reflexionar si nosotros estamos en el sendero de cometer ese pecado de crucificar a Jesús. Señor, despierta nuestra conciencia, interrumpe nuestro camino de rebeldía y de nuevo, Señor, ayúdanos a escuchar y obedecer la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.